Comer no es solo una necesidad básica de los seres vivos, sino que inclusive para los seres humanos es uno de los grandes placeres, ¿a poco no? A nivel físico y a nivel químico. Pero como todos los placeres, hay que tener cuidado con ellos, ya que podrán convertirse en un problema fatal. Hablemos entonces de los placeres asesinos de la comida. Son difíciles de creer. Hagamos un poco de historia. Hace más de 15.000 años, en la prehistoria, la alimentación humana era muy distinta a lo que estamos acostumbrados hoy por hoy. Nuestras sociedades primitivas estaban compuestas básicamente de cazadores y recolectores, por lo que la obtención de los alimentos implicaba un gasto de energía muy grande. Luego, al desarrollarse la agricultura y descubrirse diversas formas para mantener los alimentos en buenas condiciones, comenzó a tenerse un excedente de comida, cosa que nunca antes había ocurrido en la sociedad. Durante todo este periodo, nuestro cuerpo evolucionó para almacenar ciertos nutrientes, como los carbohidratos, que nos brindaban mucha energía, pero eran muy difíciles de conseguir. Por ello, es que somos capaces de almacenar en forma de grasa esa energía en nuestro cuerpo. Pero como no era común que existieran esos excedentes alimenticios, podríamos decir que la obesidad no existía en los inicios de nuestra historia. No. Ahora, trasladémonos al Imperio Romano. Para este momento histórico, hace 2000 años, las cosas han cambiado mucho. Y en la alimentación existe la costumbre de hacer grandes banquetes donde la regla era comer hasta reventar. Literalmente. Los invitados no dejaban de degustar los más exquisitos manjares del imperio hasta que no les quedaba espacio, por lo que acudían entonces al llamado vomitorium, que como su nombre lo indica, era un lugar para vomitar los alimentos y de esta forma regresar a la mesa a continuar comiendo. Como vimos, los cambios culturales también afectan lo que comemos. Lamentablemente, a nuestra salud también. Un ejemplo es la enfermedad celíaca, que se relaciona con el consumo del gluten, el cual se encuentra básicamente en los cereales, que ahora consumimos de manera masiva. Como bien sabemos, la obesidad es uno de los principales problemas de la falta de moderación de los alimentos y los daños que provoca al cuerpo pueden llevarnos muy fácilmente a la muerte, ya que son demasiadas las enfermedades que están directamente ligadas al exceso de grasa en el cuerpo. Pero no solo el exceso es dañino. Algunos alimentos por sí solos o por su preparación pueden traernos muchos problemas, como podrían ser los famosos hot dogs. Explico. Según un estudio en Estados Unidos, se encontró que el 20% de las muertes por asfixia en niños menores de 10 años son provocados por bocados de salchicha que se atoran en la garganta de los pequeños. Otro placer para muchas personas es el café caliente en la mañana. Rico, ¿no? Bueno, muchos establecimientos sirven esta bebida a temperaturas muy altas, por lo que se han dado casos de personas que sufren quemaduras de moderadas a graves en su cuerpo, como el caso de Stella Liebeck, quien en 1992 se quemó el 6% de su cuerpo con el café que había comprado en un establecimiento de comida rápida. Al final, la cadena de hamburguesas debió pagarle más de $2 millones por el accidente. Y desde luego está el pez globo. Este no podía faltar en la lista. Como lo sabemos, este pez, si no se prepara de manera adecuada, provoca que la persona que lo consume pierda el control de su cuerpo, quedando como petrificado. Lo peor de todo es que esa persona se encuentra consciente, mientras va sintiendo cómo su cuerpo le deja de responder. Poco a poco, se va asfixiando. La papa es uno de los alimentos más populares en todo el mundo. Sin embargo, también contiene una toxina llamada solanina, que para los humanos es mortal en concentraciones superiores a 420 miligramos. Por ello, hay que evitar comerlas cuando se han puesto verdes por efecto de su exposición al sol, o comer sus raíces
Uno de los alimentos más utilizados en África, América y Asia es la yuca, ya que este tubérculo se puede hacer en harina, por lo que se facilita su manejo y conservación. Sin embargo, algunas variedades de yuca contienen altas concentraciones de cianuro que pueden provocar vómitos, diarrea y hasta la muerte. Por ello, es que no se recomienda comerla cruda. Con las semillas de la manzana, por otro lado, ocurre algo similar. Por ello, no debemos masticarlas. Ahora bien, la elaboración de los alimentos también es determinante en el beneficio o daño que pueden hacerlos. Así que como es recomendable no usar demasiada grasa en la preparación de alimentos, poco debemos dejar que los alimentos se quemen o en su defecto no debemos consumirlos si están así, ya que lo que se ha quemado de cualquier comida, ya sea una tortilla o un elaborado platillo, contiene muchas toxinas que van directo a nuestro cuerpo. Aunque sintamos placer al probar estos alimentos, debemos tener cuidado y también recordar que el placer no está en el estómago ni en la boca, está en el cerebro. Con esto en mente, no solo tendremos una mejor calidad de vida, sino que podríamos hasta salvarla. Difícil de creer. Este día nos acompaña Picasso, que es un gran San Bernardo de 2 años de edad. Según la Biblia, el profeta Jonás fue arrojado al mar por sus enemigos y tragado por una ballena. Este hecho, irónicamente, salvó su vida y le permitió regresar a tierra días después para seguir predicando. Y aunque la historia de Jonás es una leyenda, lo cierto es que en la vida real han sucedido casos, ¿verdad, Picasso? Han sucedido varios casos de personas cuyas vidas fueron salvadas por animales salvajes. ¿Casualidad o compasión? ¿Ustedes qué piensan? Conozcamos esos casos difíciles de creer. Los visitantes del zoológico de Brookfield, en Illinois, Estados Unidos, fueron testigos de un hecho que podría haber terminado en tragedia. Un pequeño de 3 años cayó dentro de un pozo que contenía a una familia de gorilas espalda plateada africanos. El niño, que cayó desde una altura de 6 metros, se lastimó la cabeza. Quedó inconsciente. Los guardias del zoológico no se atrevieron a entrar por temor a los enormes gorilas que pensaron interpretarían esta acción como una intromisión en su territorio. Sin embargo, un gorila llamado Binti-Hua tomó en sus brazos al pequeño y lo llevó a la puerta trasera de la jaula, donde los paramédicos pudieron rescatarlo a tiempo y así curar sus heridas. Por cierto, este no es el único caso de gorilas rescatando niños. En los años 80, en otro zoológico norteamericano, un gorila rescató a otro pequeño que también había caído en la jaula. Pero si hablamos de animales salvajes, no hay caso más sorprendente que el de una niña de Kenia, que fue secuestrada por un grupo de hombres que querían casarse con ella. La niña estuvo desaparecida por una semana hasta que la policía dio con su paradero. Lo difícil de creer es que sus captores habían escapado al observar a 3 leones que se acercaron a ellos. Los felinos, después, rodearon a la niña e impidieron que los secuestradores se acercaran. De hecho, los leones se alejaron de ella hasta que llegó la policía y jamás atacaron a nadie. Los investigadores piensan que los leones pudieron haber confundido el llanto de la niña con el llanto de un cachorro y por ello la salvaron, pero no deja de ser algo difícil de creer. Por otro lado, sabemos de casos de perros que rescatan a sus dueños, pero ¿qué tal este? Un cerdo llamado Lulú salvó a su dueña cuando se dio cuenta que estaba teniendo un ataque cardíaco. En cuanto observó a su dueño, Lulú escapó de su casa y se dirigió a la carretera más cercana, girándose en medio del tráfico para obligar a que algún vehículo se detuviera. Cuando un conductor lo hizo, siguió a Lulú, que lo llevó directamente a casa de su dueña, a la cual pudieron rescatar con vida.
Otra mascota que rescató a su dueño fue un conejo, llamado Dory, esto en Inglaterra, que al descubrir que su amo era víctima de un coma diabético, se lanzó a él y empezó a lamer su boca, como intentando despertarlo. Las acciones de Dory fueron observadas por la esposa del hombre, que había pensado que su marido descansaba plácidamente. Pero, al darse cuenta del comportamiento de la mascota, llamó a una ambulancia. Por otro lado, y aunque no lo parezca, las vacas son animales muy peligrosos, que en un ataque de ira pueden lanzarse contra sus dueños y aplastarlos. Esto estuvo a punto de sucederle a Fiona Boy, una granjera de Escocia que casi muere víctima de una de sus vacas, hasta que intervino un caballo, propiedad de ella también, que al escuchar los gritos de auxilio, corrió hacia la vaca y la comenzó a patear hasta que se alejó de Fiona. Pero si hablamos de animales que suelen salvar a mucha gente, debemos mencionar a los delfines. Los delfines, seres cuya inteligencia es excepcional, podrían ser llamados los ángeles del mar. Esto por su intervención para salvar a numerosas personas que han estado en peligro de ahogarse o de algo mucho peor. Uno de los casos más extraordinarios de salvamento por parte de un delfín sucedió en el año 2004 en Nueva Zelanda, cuando 4 hombres se encontraban buceando. De repente, un grupo de delfines los rodearon. Al principio, los sujetos no sabían por qué los delfines los rodeaban, sin dejarlos escapar, hasta que se dieron cuenta de que los estaban protegiendo de un tiburón blanco que les seguía la pista. Cada vez que el tiburón se acercaba, los delfines lo ahuyentaban golpeándolo con sus colas. Al final, después de 40 minutos, el tiburón se alejó y los delfines dejaron salir a los buzos. Un caso similar se repitió en el año 2007, cuando un surfista fue atacado por un tiburón blanco. Después del primer encuentro con el depredador, aparecieron varios delfines que también rodearon al surfista hasta que pudo llegar a tierra. Como mencioné al principio, ¿se trata de coincidencia? ¿Acaso de confusión? Algunos investigadores piensan que los animales nos observan tan bien que saben nuestras reacciones y entonces pueden detectar cuando estamos en verdadero peligro o enfermos. En el caso de los delfines, tal vez sea su inteligencia la que les ha permitido salvarnos. Hay quien afirma que los animales tienen alma y entonces reconocen cuando otro ser sufre. Hasta ahora no lo sabemos, pero es un hecho que cuando menos lo esperamos, podemos contar con ellos. Gracias, Picasso. Difícil de creer. Probablemente todos reconozcan esta pintura, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Hemos hablado de ella. Uno de los objetos de arte más famosos y más enigmáticos de la historia. Se han hecho cientos de especulaciones sobre quién es esta persona del retrato. ¿Por qué sonríe? Y hasta si encierra algún código secreto. Hay más. Una leyenda urbana dicen que se encontró una réplica, una copia, otra versión. Conozcamos estos y otros misterios del mundo del arte, difíciles de creer. ¿Quién fue la Mona Lisa? Existen varias hipótesis al respecto. La más popular es que ella era Lisa del Giocondo, una mujer noble de Florencia cuyo retrato fue comisionado por su esposo. Otros dicen que en realidad es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Según esta idea, al sobreponer la imagen de un supuesto autorretrato de Da Vinci sobre el rostro de la Mona Lisa, las dos imágenes se combinan de manera perfecta. Otros creen que en realidad es un hombre, un joven aprendiz de Leonardo y probablemente su amante, llamado Gian Giacomo Caprotti. E incluso hay quienes piensan que no existió una modelo, sino que la imagen representa la mujer ideal de Leonardo da Vinci. Pero ahora hablemos sobre su sonrisa. Esta famosa pintura tiene un curioso efecto en las personas que la ven. Por un momento parece que tiene una sonrisa radiante,
y al siguiente parece estar seria. De acuerdo con los científicos, este podría ser un efecto visual que depende de qué células de la retina capten primero la imagen y a través de qué canal se transmita al cerebro, si es a través de la visión periférica o la visión central. Básicamente, si se ve la imagen directamente a los ojos, la visión periférica hace que la sonrisa luzca amplia, más amplia. Pero si se le ve directamente a la boca, la visión central percibe la boca, más pequeña y le da una expresión entonces de seriedad. También se llegó a especular que la pintura tenía letras escritas en los ojos y que éstas revelaban algún secreto. Pero después de realizar todas las pruebas posibles, se demostró que eso era solo especulación y que lo que parecen letras tan solo son grietas y el desgaste de la pintura por el tiempo. Esta pintura es un fragmento de la Batalla de Anghiari, también conocida como el Leonardo Perdido, ya que fue una pintura al fresco pintada por Leonardo da Vinci en el Salón de los 500, allá en Florencia, de la que ahora solo se tienen reproducciones. Se sospecha que la original puede seguir existiendo debajo de las remodelaciones que se le hicieron al salón, unos 50 años después de que Leonardo pintara esta obra, pero es muy complicado confirmarlo sin dañar la estructura y por lo tanto su existencia es un misterio. Otro misterio del arte es el robo del Museo Isabella Stewart Gardner, el robo de arte más grande de la historia de Estados Unidos que aún no se ha podido resolver. Los hechos ocurrieron en la mañana del 18 de marzo de 1990, cuando ladrones disfrazados de policías entraron en el museo, esposaron a los guardias en el sótano y robaron 13 obras de arte, incluyendo obras de Vermeer, Rembrandt, Manet y Degas, entre otros objetos. Se estima que el valor de todos ellos es de unos $500 millones, pero no se tienen pistas concluyentes de dónde puedan estar o quién estuvo detrás del robo. La teoría más fuerte es que la mafia de Boston perpetró el robo y luego los vendieron a tratantes europeos y coleccionistas a través de otro tratante relacionado con la familia mafiosa genovese. Debido a que la fundadora del museo, Isabella Stewart Gardner, ordenó de manera estricta en su testamento que la colección debía mantenerse sin cambios hasta la fecha, los marcos de las pinturas robadas se siguen exhibiendo así, vacíos, en sus ubicaciones originales. Esto como un recordatorio del crimen que aún queda por resolver. Difícil de creer. En la región de los Montes Urales en Rusia, un meteorito explotó a pocos kilómetros de la superficie terrestre con la potencia de varias bombas nucleares. Esto fue un recordatorio de que la Tierra y nosotros, junto con ella, no estamos 100% a salvo de una extinción masiva. Conozcamos entonces las extinciones masivas que han cambiado la faz de la Tierra. Son difíciles de creer. Una extinción masiva es un evento a nivel planetario que, como su nombre lo indica, se refiere a la desaparición de la mayoría de la vida, tanto en la superficie terrestre como bajo los mares. La historia del planeta Tierra está grabada en sus montañas y en sus rocas, y lo que nos cuenta es que en los 4.470 millones de años que tiene este planeta, han ocurrido al menos 6 extinciones masivas. 6. Y que las peores amenazaron con convertir nuestro hogar en una roca inerte y yerma, flotando en el espacio de forma similar a como lo hace el planeta Marte. Pero comencemos desde el principio. Para ello debemos remontarnos hace unos 440 millones de años, en lo que se ha nombrado el final del periodo Ordovícico. Durante esta época,
La superficie de la Tierra estaba acomodada en 4 masas de tierra que no tenían población animal, por lo que la mayoría de la vida habitaba bajo el mar. Fue precisamente allí, en el mar, donde se dio esta masiva extinción, ya que una inclemente era de hielo se desató, acabando primero con las especies marinas que habitaban en las aguas más cálidas. Pero la temperatura bajó tanto que también los habitantes que estaban en aguas frías se vieron afectados, ya que al cambiar la temperatura, bien cambió la composición bioquímica de las corrientes, por lo que los alimentos escasearon. Uno pensaría que al terminar la glaciación, la vida volvió a retomar su camino, pero apenas 10 millones de años después de la extinción del Ordovícico, el hielo se había derretido, cambiando una vez más las reglas de la vida, y con ello eliminando a los que se habían adaptado a la extinción anterior. En términos netos, en estas dos extinciones desapareció el 80% de la vida. El siguiente momento crítico en nuestro planeta ocurrió en el periodo Devónico, es decir, hace unos 400 y 360 millones de años. Para ese momento, la vida se había recuperado de la extinción anterior y la superficie terrestre demostraba ser un lugar propicio para la vida multicelular. Sin embargo, una serie de eventos climáticos comenzaron a mermar diversos lugares donde la vida se había establecido, y al final de un periodo de 3 millones de años aproximadamente, el 70% de los seres vivos habían desaparecido. Así que la vida tuvo que reiniciar de nuevo. Pero hace unos 250 millones de años se presentó la mayor de todas las extinciones que haya sufrido la Tierra. Me refiero a la extinción del periodo Pérmico-Triásico. Hasta este evento, las extinciones habían durado algunos millones de años, siendo procesos lentos que de alguna forma permitían que los que lograban adaptarse sobrevivieran. Sin embargo, esta tercera extinción no fue así. En unos cuantos miles de años, el 95% de todas las formas de vida habían desaparecido. Los científicos, por su parte, teorizan sobre esta devastación tan rápida, y la teoría más acertada es que no fue un solo evento, sino varios los que propiciaron la mayor extinción en la historia de la Tierra. Primero, en esa época, los volcanes del planeta estaban muy activos. Además, esta actividad volcánica pudo haber destapado gigantescos mantos de químicos venenosos como el metano y el sulfuro de hidrógeno. También, un meteorito pudo haber dado la estocada final a este terrible periodo. En el año 2006 se encontró en la Antártida un cráter de unos 500 kilómetros de diámetro. Un impacto de este tamaño tendría la capacidad de producir movimientos telúricos a escala planetaria, coincidiendo con la extinción del Pérmico-Triásico. Después de la cuarta extinción, la vida se refugió en especies más pequeñas y también más resistentes, como los hongos. Y durante miles de años, ellos fueron los únicos habitantes del planeta, hasta que de nuevo, la vida floreció, dando paso a una especie que dejaría una memorable huella en la vida terrestre. Me refiero a los dinosaurios. Pero como sabemos, ni siquiera estos gigantes estaban preparados para lo que vendría. Y en la era del Triásico-Jurásico, hace unos 210 millones de años, la mayoría de los archosaurios desaparecieron, sobreviviendo apenas 3 grandes familias: la cocodrilia, la pterosauria y la dinosauria. Con esto, el dominio de los dinosaurios parecía que subsistiría, ya que habían logrado sobrevivir a la otra extinción masiva. Sin embargo, hace 65 millones de años, un meteorito cayó en Yucatán, en México, en nuestro país, acabando con los últimos grandes dinosaurios, pero permitiendo que una nueva especie, los mamíferos, pudieran desarrollarse hasta llegar a nuestra especie humana. Así que, de no ser por esas extinciones masivas, simplemente no existiríamos como especie.
Por lo que vemos, las extinciones masivas son más comunes de lo que creíamos. Inclusive, hoy en día, hay quien asegura que en los próximos 100 años enfrentaremos el séptimo evento de extinción masiva. El séptimo. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.